Placebo del entendimiento, un podcast para hablar de epidemiología, con Amin Mora. El día de hoy los invitamos a escuchar... ¿Qué es la epidemiología molecular? Estudio a nivel pequeñísimo de las enfermedades. Como había comentado en emisiones anteriores, una de las ramas de la epidemiología es la epidemiología molecular. Pero, ¿qué es? Bueno, primero hay que entender de dónde surgió. Para ello, es necesario que piensen en esto. Es como cuando aprendimos a caminar, correr, a leer o andar en bicicleta. Todo fue lento y paulatino. Además que primero empezamos a caminar, después a correr. Lo mismo sucede con el surgimiento de la epidemiología molecular. Fue un proceso y las bases fueron dos ciencias. El término de epidemiología molecular fue introducido por primera vez en el año de 1973 por un investigador con el apellido de Kilmernon, haciendo referencia a la epidemiología molecular de la influenza. Después, en el año de 1998, salió el primer libro dedicado a analizar los avances en la investigación molecular, el uso de biomarcadores, de los cuales hablaremos más adelante, y los mecanismos moleculares de la enfermedad. Pero realmente lo que ayudó al boom de esta nueva subdisciplina fue el surgimiento de la biología molecular. Esta ciencia se encarga del estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. Por lo tanto, la biología molecular pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de sus propiedades macromoleculares, principalmente estudiando dos componentes, las proteínas y el material genético, ADN y ARN. Antecedentes como el descubrimiento del código genético, la estructura del ADN, el descubrimiento de los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia, dogma central de la biología molecular, la invención de la secuenciación, la invención de la PCR, entre otros, ayudaron a dar origen a la biología molecular. Además del desarrollo de diferentes técnicas moleculares para el diagnóstico y la tipificación de enfermedades, permitieron la suma con la epidemiología para el surgimiento de lo que conocemos como epidemiología molecular. Entonces, ¿qué es la epidemiología molecular? Es aquella ciencia que se encarga de observar la contribución de factores de riesgo genéticos y ambientales y su interacción en etapas moleculares o celulares para identificar el origen, distribución y prevención de la enfermedad dentro de una población. La epidemiología molecular surgió con la necesidad de una mejor comprensión de las enfermedades mediante la identificación de vías, moléculas y genes que influyen en el riesgo de desarrollar una enfermedad. Estos últimos son como unidades que almacenan información del material genético, en pequeñísimos pedazos. Así como la epidemiología tradicional, la epidemiología molecular busca determinar la población objetivo. Específicamente hablando de las enfermedades infecciosas, la epidemiología molecular pretende establecer la causa de la enfermedad, su desarrollo y el rol que juegan los genes, unidades pequeñas, los factores genéticos del huésped y otros elementos que se presentan al inicio y durante la enfermedad. El reservorio, organismo que alberga los microorganismos, alguna terapia con un medicamento, el desarrollo de alguna vacuna, prevalencia de la enfermedad y la forma de transmisión, entre otras cosas. En resumen, los pasos a seguir en una investigación epidemiológica molecular son: si ya se tiene la población de estudio, es necesario hacer análisis para confirmar el papel del patógeno como causante de la enfermedad. Para ello se utilizan técnicas moleculares para analizar el material genético o las proteínas del patógeno. Posteriormente, después de analizar el posible agente patógeno causante de la enfermedad, aplicando técnicas moleculares se puede revelar los secretos de este patógeno. Por ejemplo, al comparar los genes de una salmonela, aislada de los casos leves, graves o mortales, se puede observar alguna diferencia en los genes que se traduce en mayor o menor daño al humano, como por ejemplo la presencia de genes para resistir a la eliminación por los antibióticos, lo cual les da como un arma para que las bacterias puedan sobrevivir por un tiempo indeterminado en el humano. Al final, como decía una frase, para el hombre prudente es más fácil prevenir que remediar, y efectivamente, la epidemiología molecular utiliza la prevención para evitar la propagación de la enfermedad y delimitar su ubicación geográfica. Con las técnicas moleculares se puede rastrear más fácilmente la fuente de la enfermedad. Son como un olfato superpotente que permite encontrar a los pequeños microorganismos patógenos.
Un ejemplo es identificar un nuevo reservorio de una bacteria patógena. Si de pronto surgen brotes constantes de esta bacteria, la cual solo se identifica en el humano y solo produce brotes ocasionales, surge la duda si hay otra fuente de infección. Por lo tanto, los epidemiólogos sugieren obtener muestras de bacterias de los humanos y de los animales. Aquí pueden obtener dos bacterias resistentes a los antibióticos, por ejemplo, bacteria A y bacteria B. La bacteria A se obtiene del humano y la bacteria B de un pollo. A través de los primeros análisis se consideran similares, ojo, no iguales. Se sospecharía que provengan de una nueva fuente de infección. Para verificar su similitud, lo que hacen los epidemiólogos es agruparlos de acuerdo con sus características moleculares, como la similitud entre su material genético y sus proteínas. A esto se le conoce como un análisis filogenético. Con lo anterior se puede encontrar una gran similitud genética entre estas dos bacterias, por lo cual se considera que el pollo era un nuevo reservorio para esta bacteria adaptada y similar a la del humano. Así como las mamás o los papás que tienen técnicas para cocinar como freír, deshidratar, saltear, dorar, ahumar, guisar, empanizar, etc. En la epidemiología molecular también hay varias técnicas que, dependiendo del tiempo, el dinero, lo que se desea saber y el conocimiento que se tenga de la o las técnicas a utilizar. Al momento de analizar, estudiar y buscar el origen de la enfermedad transmisible, se utilizan las técnicas moleculares, pero no son las únicas. También existen otros tipos de técnicas, como técnicas microbiológicas y técnicas serológicas. A continuación les hablaré un poco de cada una. Las técnicas microbiológicas son las que requieren de una mayor cantidad de tiempo, además que tienen otras desventajas, como su baja discriminación para identificar un subtipo de bacteria, como por ejemplo las llamadas pruebas bioquímicas, para observar el cambio de coloración de un medio o la generación de un producto que sirva como indicador de cambio por parte de la bacteria. Esto es una gran desventaja debido a que las bacterias se adaptan y pueden generar o no ese cambio o producto. Existen otras pruebas más como el cultivo directo, las microscopías en fresco, la resistencia a los antibióticos, etc. Estas son muy usadas en laboratorios clínicos. En su mayoría sirven para acercarte en la identificación de la bacteria de estudio, pero a veces no lo suficiente. Las siguientes técnicas son las serológicas, que permiten analizar la presencia de algo que se llaman anticuerpos. Son macromoléculas compuestas de azúcares y proteínas que son generadas por el sistema inmune para combatir a los patógenos, o algo que se conoce como antígenos, que son partículas que reconocen como extraño nuestro sistema inmune y nuestro sistema inmune genera una respuesta sobre estas. Se utiliza un dispositivo de plástico y se coloca en la sangre o algún fluido corporal, ya sea que el dispositivo de plástico tenga el antígeno y detecte el anticuerpo, o viceversa. Esto forma una unión llamada antígeno-anticuerpo y se manifiesta como unas bandas en el dispositivo. Este tipo de pruebas se suelen llamar ELISAs. Imagínense que son como las pruebas de embarazo, es algo similar. Existen otro tipo de técnicas como aglutinación en látex, Western blot, etc. Pero todas se basan en el mismo principio, el reconocimiento de estas partículas. La principal ventaja de estas técnicas es su rapidez, uso fácil y su costo es accesible. Entre las desventajas se encuentra su menor tasa de discriminación entre los pacientes verdaderamente sanos o enfermos. Las últimas son las pruebas moleculares. Prácticamente es el análisis del material genético y las proteínas. Un ejemplo es analizar en un gel parecido a una gelatina y observar unas bandas que indican la presencia de un gen, a través del cual se generan miles de millones de copias, y se pueden observar en el gel en forma de una banda. Estas dos técnicas es la llamada reacción de la cadena de polimerasa, o mejor conocida como PCR, que genera miles de millones de copias del material genético, y la electroforesis para observar las bandas. Existen una infinidad de técnicas moleculares que se ajustan al problema que se quiere resolver. Algunos ejemplos son LAMP, microarreglos, electroforesis bidimensional, etc. La ventaja de este tipo de técnicas es su mayor capacidad de detectar verdaderas personas sanas y enfermas. Una de las desventajas es que requiere más tiempo que las pruebas serológicas y que algunas pueden llegar a ser más caras. Ojo, hay más ventajas y desventajas. Por esas son las más comunes, además que depende mucho lo que se analiza y lo que se busca y la etapa de la enfermedad. Dependiendo del problema de estudio, los recursos económicos y el tiempo, es la técnica o técnicas a emplear para resolver y encontrar el origen de la enfermedad.
Además, no solo se miden, analizan o se encuentran cosas específicas del patógeno, sino también la presencia o ausencia de algún indicador del estado de salud de la persona. Esto se le conoce como biomarcadores, los cuales se busca que sean específicos y fácilmente detectables. Un ejemplo es cuando al tío o la tía le hacen un análisis de sangre, debido a que se marea mucho, se le inflaman los pies y orina poco. Y en el análisis el médico solicita medir los niveles de creatinina y eritropoyetina, de esta forma determinar algún posible daño renal. Por lo tanto, estos biomarcadores son importantes para diagnosticar rápidamente y lo más acertadamente posible una enfermedad. Pero como todo diagnóstico tiene sus limitaciones. Por ejemplo, hay marcadores que no son tan específicos, lo cual ocasiona cierta confusión, como es el caso de la proteína C reactiva, que indica signos de infección, pero no específicamente qué la causa. La aplicación de técnicas moleculares a los estudios epidemiológicos ha mejorado la comprensión de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Las herramientas moleculares han mejorado la capacidad para subclasificar los organismos en grupos, detectar incluso pequeñísimas partes de los organismos vivos en el cuerpo humano o en el medio ambiente y detectar tempranamente los síntomas de las enfermedades. La realización de estudios epidemiológicos ayudan a los epidemiólogos moleculares a identificar aspectos previamente desconocidos de enfermedades infecciosas, como el origen y el desarrollo de las enfermedades, la fuente, el reservorio y controlar así la enfermedad. Actualmente, ¿qué importancia tiene la epidemiología molecular? ¿Qué otras técnicas se aplican en la epidemiología molecular? ¿Qué relevancia tiene la utilización de biomarcadores? Estas preguntas las dejo a su reflexión. Hasta pronto, buen entendimiento a todos. Este podcast fue traído por Amin Mora, estudiante de la licenciatura en Biomedicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como parte de la materia Introducción a la Epidemiología Molecular.